Bueno, nos falta todavía una compañera que llegue, que es Constanza Valdés, pero bueno, ya va a ingresar, la vamos a tener aquí. Me presento, mi nombre es Erika Montesinos, soy de la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, actual coordinadora y fundadora también de la agrupación y una activista también de muchos años dentro del mundo LGBT y bueno, y muy contenta de estar en esta invitación que me hiciera el festival Amor Festival, que comenzó ayer, tengo entendido. Otras oportunidades sin pandemia tuve la oportunidad de ir a ver las películas, el ciclo de cine. Así que bueno, en esta oportunidad, en esta modalidad que tenemos hoy en día, en esta modalidad pandémica, estamos a través de este conversatorio virtual, el cual se titula Disidencias sexuales en la nueva Constitución. Y bueno, tenemos acá de invitados, ¿verdad? Invitades. Bueno, primero voy a presentar a Nicolás Oyarzún. Nicolás es abogado, voluntario de la Fundación Todo Mejora, integrante del equipo asesor y legislativo de incidencia de constituyente, dice. Bueno, ahí le vamos a preguntar bien de qué se trata, más o menos eso, pero interesante. Y bueno, y vamos a esperar que llegue también Constanza Valdés, y la idea, obviamente, hoy en día es hablar de un tema. Yo voy a dar una pequeñas palabras, y luego vamos a empezar para no aburrirlos y latearles a todos. En estos días el tema, digamos, de la contingencia está focalizado, obviamente, en la convención. En la Convención Constitucional, donde 155 personas fueron electas para escribir la nueva Carta Magna luego de la revuelta social del 18 de octubre de 2019. Es algo histórico, un proceso muy histórico, no sin tensiones, no sin diferencias, ¿ya? Porque lógicamente que están representadas muchos sectores, quedó una gran diversidad de personas, y lo más lindo de todo es que 8 personas de las disidencias sexuales, lesbianas, ¿verdad? Gays, una pansexual, bisexual, también están ahí representándonos en la convención. Faltaron obviamente nuestras compañeras trans, por eso va a ser importante también cuando se integre Constanza, que fue candidata también a la constituyente, a la convención, nos pueda también contar sus impresiones. Y bueno, eso es como, por ejemplo, lo que vamos a conversar hoy día. Queremos saber de qué manera, por ejemplo, además de esta representación que tenemos adentro, de esta representación de personas que están ahí, cómo pueden las disidencias quedar ahí incluidas dentro de esta nueva Carta Magna. Y bueno, le vamos a preguntar primero a Nicolás cómo él primero ve esta situación, y también que nos confiese de quién es asesor, ya que dice aquí que es asesor de alguien. Entonces también cómo él ve esta posibilidad de que estén 8 personas, 8 representantes de nuestras comunidades ahí, y si lo ve como positivo para llevar adelante esta gran inclusión en la nueva Carta Magna. Muchas gracias, Erika. Bueno, primero para aclarar, no soy asesor de ningún constituyente en particular. Hay un error de redacción ahí, pero soy asesor legislativo y de temas constitucionales ahora de la Fundación. Ah, ya, qué bueno. Así que estamos mirando, ¿cierto?, desde al lado aún, pero con ganas de incidir y con esa voluntad. También ahí se nos sumó Constanza. La Constanza justo estaba Claro. Ah, iniciando. bueno, ahí voy a presentar entonces ahora a Constanza Valdés es abogada, ¿cierto? Una activista transfeminista, también, muchos años también, yo activo también junto a ella en la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, y además es parte también de ABOFEM, abogada feminista, y es ex candidata constituyente por el Distrito 7. Estamos ahora, ya le hice la primera pregunta a Nicolás, así que ahí vamos a conversar también con Constanza para también conocer su visión. Dale nomás, Nicolás. Ya, qué bueno entonces que tenemos ya el panel completo.
Bueno, primero, un honor para mí, siempre tengo que decirlo, compartir el espacio con compañeras que han estado durante años dando lucha, en las cuales muchos nos vamos sumando después con el tiempo, ¿no? Y acá reconocer siempre el activismo histórico ya de Erika en su agrupación y con las compañeras que la acompañan, lo mismo Constanza, a quien lamentablemente no tenemos hoy día integrando la convención, pero no me cabe duda que la seguiremos teniendo presente en la lucha. A ver, ¿y cómo lo veo yo? Para comenzar en base a esa introducción que nos plantea Erika sobre la representación, de que tengamos hoy día constituyentes abiertamente LGBTI, parte del colectivo, de las disidencias más bien sexuales, ¿cierto? Y habiendo habido, quizás es un dato importante, al menos esto, información de Les Constituyentes, una gran plataforma ahí que ha ido difundiendo información. Hubo, entiendo, 52 candidaturas abiertamente LGBTIQ+. Efectivamente, dentro del universo no es más que el 4 y tanto por ciento del total de candidaturas constituyentes, pero no deja de ser un dato relevante, ¿no? O sea, tenemos en una gran elección, en quizás la elección más importante para la historia del país de aquí a los próximos, no sé, hacemos 30 años, muchas candidaturas y con mucha visibilidad. Y luces y sombras al respecto, ¿no? Como bien planteaba Erika al inicio, quedaron fuera, por ejemplo, personas trans con alta votación, o sea, no estamos hablando, ¿cierto?, de votaciones minoritarias. Pienso en Emilia Schneider, pienso en Constanza, pienso en que fueron votaciones bastante mayoritarias dentro de sus distritos. Pienso en las diferencias que la plataforma Les Constituyentes, por ejemplo, revela: 1,9 millones versus 6,3 millones de pesos es la proporción de aportes que iban recibiendo algunas candidaturas que se reconocían como LGBTIQ+, versus aquellas que no. Y derechamente entiendo que el dato final es que uno de cada cinco o una de cada cinco de las personas que postulaban dentro de la comunidad LGBTIQ+, no contaba derechamente con aportes para hacer campaña. Entonces, hay un tema con la representación que me parece que es importante. Me parece que hay un salto cualitativo que no podemos desmerecer. Ahí está la esperanza. Tenemos 8 constituyentes que están articulando una red constituyente disidente, pero hay deudas, y hay deudas que a mi juicio, la misma convención, por la manera en la cual se está dando, que es una manera que a mí al menos hay una parte muy esperanzada en eso, está haciendo también un poco de pedagogía política, pedagogía constitucional, llamémoslo así también. Y solo como para quizás dejar ahí planteado el tema que lo podemos conversar, hay algo muy relevante, por ejemplo, el entendimiento de la paridad, que esta misma semana se ha estado discutiendo, y que más allá de las posturas que existen sobre la lectura de la paridad, ya nos estamos todos educando en cómo entenderla de una mejor manera para esta, digamos, nueva república naciente, ¿no? Quizás suena un poco a Star Wars esto de la nueva república, pero así me gusta al menos verlo a mí para los próximos años. Eso como en general, en lo que a representación se refiere. Y solo para cerrar este puntito y darle ahí la palabra también a Constanza, eh, las personas que integran la red disidente constituyente, que son de distintas bancadas, de distintos colores políticos, son 8. Son 8 dentro de un universo de 155. Entonces, si fuera solo por esos votos, no nos da para lograr aquellas cosas que queremos que nuestra nueva constitución contemple. Entonces, hay un trabajo importante, fundamental y decisivo de las organizaciones de la sociedad civil para acompañar a estos constituyentes y a todos aquellos otros movimientos que pueden sumar fuerzas, como el movimiento feminista, en el cual yo siento que las disidencias vamos un poco ahí de la mano, ¿no? Eso como en general, no sé si Constanza comparte algunas de estas impresiones o O sea, no. necesitamos aliados. Lógicamente que sí, ¿cierto? O sea, dentro del universo de 155 que hayan sido electas y electos 8, claro, toda la razón. Y Connie, ¿y de qué manera tú ves, bueno, Connie, ya te di la bienvenida, pero ahora seguimos también con esta pregunta, siguiendo lo que estaba conversando Nicolás, ¿de qué manera entonces, ya que estamos representados solamente por 8, digamos, personas convencionales, ¿de qué manera podemos influir entonces en los cambios? ¿Haciendo alianzas, como dice Nicolás? O, por ejemplo, irnos a un rincón nomás y hacer un colectivo disidente y no aliarse con nadie. ¿Ah? ¿Te imagináis? Con nadie nos aliamos. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, primero agradecer la invitación. Me había contactado Gabriela, así que agradecerle a ella, no sé si estaba presente, saludar también a Sebastián, saludar también a Nicolás, saludarte a ti, Erika. Hace mucho tiempo que no nos vemos.
Ojalá que pronto podamos hacer ya actividad de esta envergadura a nivel presencial. Toda la gente está vacunadita, por supuesto. La gente que no se ha vacunado, vacúnense. Y si conocen a alguien que no se ha vacunado, oblíguenlo a vacunarse. Eso debiera ser una norma constitucional incluso. Mira, yo creo que, bueno, yo comparto las apreciaciones de Nicolás. Creo que efectivamente hay altos aspectos positivos. Hay algunos aspectos que podríamos catalogar de negativos, como la ausencia de representatividad de personas trans, personas no binarias, personas del pueblo tribal afrodescendiente, muy poquitas personas en situación de discapacidad o con discapacidad, siendo que son un 20% de la población. Pero yo creo que partir desde la lógica de la trinchera, que igual es un concepto que se ha utilizado muy mal, también un concepto bien denostado como la política de la trinchera. ¿A qué se refiere la política de la trinchera? Como estar de tu espacio, como desde la lógica de tú disparas y esperas que llegue el fuego y en ningún momento te encuentras con el resto de las personas. Yo creo que en torno a eso, efectivamente, o sea, somos una comunidad que siempre también tiene que ser estratégica y eso lo hemos sabido hacer para la tramitación de los proyectos. Ahora, lamentablemente, en algunas ocasiones, acá de lo sabemos bien, a veces te pegan la puñalada por la espalda en algunas tramitaciones y todo, porque también hay ciertos conceptos que se ven dando dentro de la tramitación que tienen que ver con hacia dónde avanzamos y hasta dónde podemos avanzar. Y eso es un problema esencialmente más político, más que de derechos de las personas LGTBI, porque, y ahí hay un tema súper importante, quienes mayoritariamente tienen el poder no son personas de la comunidad LGTBI. Entonces, considerando que tenemos este espectro, 8 personas de la comunidad LGTBIQ, que vamos a encontrar una diversidad súper grande, o sea, en general podemos decir que son personas de izquierda y de centro izquierda, pero que confluyen entre apruebo dignidad, independientes no neutrales, la lista del apruebo y el colectivo socialista. O sea, una diversidad de ideas dentro del espectro de la izquierda y centro izquierda que es muy interesante abordar, pero también que incluso dentro de la misma diversidad o disidencia hay contrapuntos. Y yo creo que el ejemplo más claro de ese contrapunto es lo que sucede hoy día en la comisión, más allá de que hay un tema mucho más grande que tiene que ver con alianzas políticas, pero lo que pasó hoy día en la convención, como en la Comisión de Equidad Territorial y Participación Popular, en la cual se eligió una persona por sobre otra y después esta persona, que es Valentina Miranda, estaba señalando que se había excluido de la comunidad, pero la otra persona electa también era de la comunidad, pero había un contrapunto entre quién fue apoyado por organizaciones versus quién no, y como una lógica ahí. Entonces, dentro de la misma red también se dan esos análisis súper interesantes. Ahora, son análisis interesantes que nos ayudan un poco a concretar nuestras demandas. La verdad es que no mucho. Yo creo que son temas que podemos abordar, teorizar, etcétera. Son súper importantes como para construir una identidad mucho más comunitaria o entender también que nuestras luchas también son eminentemente políticas. Pero en verdad, lo único que nos va a lograr conseguir los 103 votos es generar alianzas, pero también alianzas que de alguna manera nos vayan a entender y sobre todo también capitalizar lo que en este momento para gran parte de la población lamentablemente se entiende por temas valóricos y no por temas de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo y cómo podemos generar esa alianza? Yo creo que ahí efectivamente el gran problema que tenemos es que, si bien para el ámbito de los derechos sociales, por ejemplo, hubo muchos cuestionarios que de hecho a mí incluso me tocó rellenar cuando era candidata constituyente respecto a cuál era mi posición respecto a ciertos temas. Y eso te catalogaban para elegir de un universo gigante de candidatos, eran más de 1.200 a nivel nacional, pero eso también ayudó como para entender así como, ah, ya mira, de este sector piensan así, en esta materia de este sector piensan así, pero en nuestra materia de derechos humanos de las personas LGTBI, tú no necesariamente sabes que por alguien de ser de izquierda o centro izquierda va a votar debidamente a favor o va a estar a favor de una determinada postura. ¿Y por qué? Porque hay una situación súper conservadora que todavía está súper presente en la política y que tiene que ver con considerar que estas materias se sustraen al ámbito de decisión política colectiva y es algo meramente valórico en la conciencia personal, por ende yo puedo votar como quiera sin tener en consideración lo que me dice como ya sea mi colectivo o de acuerdo a la tendencia. Y eso es un problema grave porque no nos permite, a menos que hagamos el ejercicio, y entiendo que el constituyente está haciendo como un levantamiento, tenemos que hacer un ejercicio grande de hacer el mapeo de todas las personas que vayan a estar a favor y en contra, y ahí el diseño político se
completamente cambia. Donde tú crees que la izquierda va a estar completamente a favor, no lo está, y donde tú crees que la derecha va a estar completamente en contra, no lo está. Van a haber matices, y eso ha quedado en evidencia en la tramitación de lo que ha pasado con matrimonio igualitario, lo que ha pasado en parte no, pero la derecha ahí no le interesa mucho, lamentablemente, eso lo sabemos, derecho de filiación, porque los cabros chicos como que nunca es la prioridad para la derecha, a menos que sean de ellos mismos y como esta lógica bien adultocéntrica, o en el ámbito de la identidad de género, como era un mero cambio registral, gran parte de la derecha igual estuvo de acuerdo en la tramitación, etc. Entonces, en ciertas materias vamos a encontrar, y ya con esto para finalizar, que probablemente encontremos que ciertas materias como el derecho a la identidad, quizás por ejemplo la igualdad de filiación, quizás va a haber cierta línea, pero en otras materias, derechos sexuales reproductivos o salud sexual y reproductiva de la población LGTBI, probablemente va a haber una atención distinta. Y eso también nos llama a que lamentablemente tenemos que estar mirando con mucho ojo todas las materias y cómo vamos a generar esa alianza. Porque son muchas las demandas que se pueden traducir en esta nueva constitución, y así como en el momento constitucional que vivimos, yo no creo que haya que descartar algunas solamente por este argumento que clásicamente se esgrime por hombres heterosexuales y género teóricos, porque la producción del conocimiento siempre está cooptada y viene de estos grupos de poder, más allá que lo quieran o no, o digan que están en la izquierda, etcétera, pero son un grupo mayoritariamente donde lo personal siempre va a ser político. Entonces van a decir que no es algo constitucional. Y así como ha pasado también en las discusiones, no sé, el otro día, por ejemplo, ya con esto finalizo, me extendí un poquito ahí, el otro día cuando estábamos en la sesión del proyecto de derecho de filiación, donde Francisco Buenchumilla criticó de alguna manera que el principio de igualdad de filiación, y se hablara de derechos humanos, no estuviera inserto en el Código Civil, porque el Código Civil es de Andrés Bello, es inmanente, es casi permanente en el tiempo. Y si tomamos ese argumento como de algo que viene de 1855, podemos criticar duramente. Entonces, en torno a eso, ¿por qué no debiera estar? ¿Porque lo dice alguien en 1855? ¿Porque la doctrina de esencialmente hombres civilistas han dicho que no debe estar? ¿O porque de verdad es algo que es casi como un dogma? Y ahí no hay dogmas. Como de igual manera no hay dogma respecto a lo que se constitucionaliza así y lo que no se constitucionaliza. Yo creo que hay experiencias internacionales que nos han demostrado completamente eso. Así que dicho eso, yo creo que tenemos un momento súper importante y que es esperanzador, pero también hay que mirar con mucho resguardo. Yo creo que la política de alianza parte desde los 8 y se extiende hasta los distintos sectores donde tú necesitas los votos y donde ahí tú necesitas también el pragmatismo. El pragmatismo es súper importante tanto para la tramitación de una ley y lo que va a ser lo mismo, que esto es aunque actúe distinto, en la práctica es un Congreso 2.0 por las formas de tramitación y por las formas de aprobación. Y no, y también muy bien lo que decías tú, Connie, también, ¿no? Cómo también van surgiendo diferentes sensibilidades en cuanto a las listas, ¿no? Los colectivos, o sea, el colectivo que representa tal pacto, este otro, entonces te aliaste con este, pero te aliaste con este otro, entonces está surgiendo todo lo que vemos que es la política, ¿no? Que en la política hay que estar de repente jugando y haciendo estas alianzas. Y bueno, y en ese sentido, yo creo que, no sé si ustedes han podido analizar también, Connie ya lo estaba diciendo, por ejemplo, que algunas organizaciones como Les Constituyentes, las compañeras de Les Constituyentes, han propuesto hacer este mapeo que se dice, ¿no? Para ver con quiénes podemos contar, con qué sectores, cómo podemos también, en ese sentido, no sé si decir sobrepasar, pero sí anticiparnos, esa es la palabra, anticiparnos al bloqueo que pretenda la derecha. ¿Cómo podemos anticipar a esos bloqueos, Nicolás? ¿Tú has visto algo? Sí. ¿Has reflexionado al respecto? Sí, ahí hemos teorizado harto al respecto y ahora lo interesante es que viene la práctica, ¿cierto? Y solamente como un comentario a lo que contaba Constanza, hay que decirle ahí al senador Buenchumilla que salía el mensaje, ¿no? Cuando el mismo Andrés Bello dice que la legislación tiene que ajustarse cada cierto tiempo, parece que ni siquiera le creen a su propio dogma. Pero sí, pues estamos hablando acá
de un mapeo que nosotros también como organización ya hemos visto. Muchas organizaciones intentando como sacarle un poco la foto a cada constituyente. Como bien lo planteaba Constanza, hay cuestiones en las cuales las alianzas van a ser más claras que en otras. Y eso es un trabajo que es arduo, porque yo creo que hay, del universo de constituyentes, hay un grupo importante, el cual la verdad es que no Me gusta. sabemos bien cómo se Ya, sitúa de cara y a las los copas temas de la reunión. disidencia sexual, por ejemplo. Hay algunas caras que evidentemente toman más las banderas que otras, hay algunas personas que por sus trayectorias vitales toman más las banderas que otras, pero hay un universo en el cual la verdad es que no sabemos, ¿cierto? Entonces ese trabajo de mapeo es importante. Y yo siento que lo están haciendo organizaciones, ¿cierto? Nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, pienso también, además de la red disidente, además de articulaciones, ¿cierto? También del movimiento feminista, pienso en Familias Ahora, que es una organización que también agrupa varias organizaciones que precisamente ven que, por ejemplo, en el tema familias, que como bien decía Constanza ahí, es como que empezamos a tocar algunos ámbitos que a algunas personas les producen bastante incomodidad, por decirlo menos, están intentando ver los puntos de contacto. Yo creo que eso es clave. O sea, la incidencia y para canalizar toda la fuerza que uno ve en las organizaciones sociales, en las decenas de foros que hemos tenido virtuales, imagino que todos aquí las presentes y les presentes hemos estado en alguno o más de uno, o por decirlo menos, hay mucha fuerza social que se está expresando y que hay que canalizarla hacia puntos de contacto, como decía Constanza, para lograr encontrar esos nudos críticos. No dejo de pensar, ¿cierto?, acá en que hay tensiones que evidentemente se van reflejando incluso en paralelo. Y un muy buen ejemplo, creo, de eso es lo que acaba de pasar en el Tribunal Constitucional con la Ley de Garantías de la Niñez. Que para aquellos y aquellas que no están al tanto, un principio que digamos que está en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace no sé ya cuántos años, de los 90, y que es un principio y un derecho fundamental de niñas y adolescentes a que se les respeten sus identidades, de acuerdo a su edad, evidentemente, pero que involucra, digamos, reconocer, como decía Constanza, romper un poco esto del adultocentrismo, y entender que las niñas son sujetas de derechos también, al igual que una persona adulta, ¿no? Y que tienen una autonomía que es progresiva. Bueno, y resulta que por 6 votos contra 4 el Tribunal Constitucional considera que la autonomía progresiva no puede tocar el derecho de los padres a criar a sus hijos, ¿no? Entonces, como bien decía Constanza, ahí tenemos que romper la barrera del planteamiento de que esto es un tema valórico, que es un tema moral, que es un tema dentro de la esfera privada, porque la comunidad LGBTIQ+, las disidencias sexuales, me parece que bien sabemos que es dentro de la familia, por ejemplo, donde muchas veces se produce el maltrato a la infancia, donde muchas veces se produce profundos traumas en la infancia a propósito de identidades que no son aceptadas por los padres. Entonces, eh, hay temas que van a ser, yo creo, bien discutidos. Y para eso me parece a mí que la articulación, este mapeo, e ir a intentar a convencer a aquellas personas que no tenemos pronunciamiento aún sobre qué piensan al respecto, es fundamental. O sea, hay que buscar alianzas. Y esa política yo creo que, como bien decía Constanza, es a lo que nos lleva el pragmatismo. Para mí no es admisible que una nueva constitución en Chile, por ejemplo, no contemple que las niñas son sujetos de derechos y que tienen derechos fundamentales como la autonomía progresiva. Y que si ese derecho fundamental no se respeta, no estamos ante simplemente cómo las familias están dentro de la esfera privada. No, es un tema de derechos fundamentales finalmente. Así veo yo al menos ese problema. Oye, y mira, justo estabas hablando tú porque ahora quería tocar el tema de los contenidos. Yo sé que a lo mejor les han preguntado en todos los conversatorios, oye, ¿qué cosas tienen que estar en la nueva constitución? Porque a mí también me lo han preguntado. Pero creo que es importante reflexionar sobre los contenidos. Yo en realidad, más allá de preguntarles qué contenidos no pueden faltar, es mejor reflexionar qué contenido ustedes creen que van a tener mucho más oposición o va a costar mucho más instalar desde nosotros las disidencias. Ahí dejo el micrófono para cualquiera de los dos que quiera responder. Uy, yo creo que ahí, a ver, hay que ver el panorama general. Yo creo que en torno a eso, si bien es súper importante no hacer el símil
entre lo que pasa en el Congreso versus lo que pasa en la convención, porque la composición de fuerza, en primer lugar, es distinta. En segundo lugar, porque incluso las sensibilidades son distintas, representan a otro sector, aunque puedan venir del mismo, o sea, del mismo sector político. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, pensándolo desde la coalición donde yo participo, el Frente Amplio en el Congreso, que el Frente Amplio en la Convención. Son personas muy distintas que representan a distintos sectores. Ahora, dicho eso, también lo mismo, bueno, yo creo que la única que se acerca y se radicaliza también súper fuerte es la derecha. O sea, en el Congreso, si bien tenemos a Urrutia, etcétera, o sea, en la convención tenemos a la Tere Marinovich. O sea, la Tere Marinovich no puede ser peor, más pésima, más terrible en sus planteamientos. Entonces, así como tenemos una derecha súper dura en la convención, una derecha que no se en ningún momento ha titubeado en catalogar, por ejemplo, de show el uso de lenguas originarias, tampoco ha titubeado de ejercer racismo, de violencia, etcétera. Entonces, yo creo que la derecha en general, por la lógica, difícilmente vaya a estar a favor de muchas cosas en nuestro ámbito. Y yo creo que desde ahí, incluso algo tan simple como pudiera ser, ya mira, reconozcamos la nueva constitución, el derecho que todas las personas tienen a tener uniones civiles, etcétera, con los mismos derechos. Yo creo que eso sí se los decía, es como, ya mira, constitucionalicemos esto, ya, filo, no, quizás para ellos no va a ser constitucional, pero si hablamos de filiación, bueno, totalmente en contra. Yo creo que filiación, derecho a la identidad, derechos sexuales reproductivos, van a ser los temas más controvertidos en relación a nuestra población. ¿Qué va a ser menos controvertido? La lógica de la unión, porque no van a constitucionalizar el matrimonio, es como pegarse un disparo en el pie. Yo creo que es mejor hablar de uniones civiles. ¿Qué pasa si el día de mañana de verdad nos separamos del Estado de la Iglesia y chao matrimonio porque nos aburrió el matrimonio? Hablamos de uniones civiles, no más como en otros países. Por otro lado, el tema de la discriminación, más allá de que efectivamente la derecha discrimina, o sea, pero no dicen que lo hacen de esa manera, lo más probable es que vayan a estar de acuerdo, así como ya, mira, hablemos de discriminación, etcétera, van a tener ciertas matices, mira, no queremos que sea la orientación sexual en la Constitución, pero en el fondo igual las formas van a estar de acuerdo con ciertas cosas. Y el tema, sumándole al otro lado como lo más complejo, el tema de los niños y niñas, ahí sí que sí. Porque en gran parte lo que quieren es que el Estado no asuma ningún rol más fuerte que los que asumen las familias. Ahora es súper interesante si analizamos eso, porque al final el primer espacio de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes no necesariamente del Estado, principalmente la familia. De hecho, lo reconocemos de las disidencias, o sea, cuántas personas de la disidencia hemos crecido o no han echado de la casa, hemos tenido problemas o han ejercido violencia de alguna u otra forma, somos nosotros. Y no es el Estado que nos ha discriminado principalmente, ha sido la familia. Ya después, por supuesto, salimos del hogar y nos sacan la cresta y ya no nos discriminan en cada vez que vamos a un servicio público o a un lugar privado, etcétera. Pero eso es súper fuerte. Entonces, yo creo que en general todo lo que tenga que ver con igualdad de derechos en cierta materia que no sea afiliación y otros temas, probablemente no va a tener tanta resistencia, porque va a pasar así como algo mucho más como que ya se ha avanzado. Todo lo que ya se ha avanzado, como por ejemplo lo que tiene que ver con antidiscriminación, lo que tiene que ver con de alguna forma igualdad de derechos, probablemente va a estar ahí. Pero todo lo que tenga que ver con la parte más compleja de esta igualdad, como discriminación, como identidad, como filiación, discursos de odio, etcétera, o incluso escaños o participación política concreta para la población LGTBIQ, ahí sin duda no creo que vayan a tener mucha disposición. Y eso también, probablemente esta lógica también se vaya a reproducir en estos sectores más conservadores de lo que consideramos que son sectores progresistas, pero que son falsos sectores progresistas. Porque para algunas cosas son progresistas, pero para otras no. Yo ahí complemento, que me parece que Constanza toca varios puntos críticos, que yo igual percibo que teníamos las personas como que estábamos siguiendo el proceso constituyente o con ganas, ¿cierto?, de incidir. Hay un antes y un después también de la elección de convencionales sobre nuestra visión del proceso. Eh, yo al menos era bien escéptico, ¿cierto? Decía, bueno, la derecha va a lograr el tercio, por ejemplo, poner un nombre. Y eso era básicamente ponerle un candado a muchas demandas y era aspirar a que al menos
desconstitucionalizáramos algunas cosas que se han usado para negarnos derechos, ¿cierto? Por ejemplo, pienso en que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, dice la Constitución actualmente, y muchas personas dicen, pero no discrimina. Bueno, pero si uno va a la práctica constitucional chilena, cómo el Tribunal Constitucional entiende a la familia, cómo se han utilizado las actas de la Comisión Ortúzar, que redactó la Constitución del 80, para negar derechos a las familias, parte de la comunidad LGBTIQ+, claro, uno entiende. Ahí hay un amarre que no está en el texto, pero que es una práctica política que se ha utilizado en Chile y que ha costado mucho vencer. Bueno, si yo decía, antes de la elección, tenemos esperanza en que al menos eso no va a estar quizás en la nueva Constitución, no sé. Y luego nos damos cuenta, como decía Constanza, estos sectores presuntamente más conservadores, ahí habrá que ver a la hora de los cubos quiénes se cuadran con las votaciones y quiénes no, pero los sectores presuntamente más conservadores no tienen el tercio, no pueden bloquear. Entonces, la tarea ahora es cómo construir, ¿cierto?, la mayoría que nos permita articular y lograr que las cosas queden en el texto constitucional. Y ahí yo pienso que un complemento a lo que decía Constanza es claro, probablemente los conservadores van a decir, ok, no discriminación, pero no me metan acción afirmativa del Estado. O sea, es como el tránsito desde la libertad en un sentido más negativo, o sea, ok, está bien que no se discrimine, igualdad ante la ley, etcétera, pero a la hora en que las disidencias propongamos, como decía Constanza, una acción afirmativa, o sea, que sea, por ejemplo, un deber de todos los órganos del Estado, el promover la inclusión de grupos históricamente excluidos o discriminados dentro de sus políticas, y que eso sea exigible a un municipio, a un ministerio, al legislador, etc. Ahí, claro, ahí hay un problema, ¿no? Que van a intentar resistir, yo creo, porque esos son cambios ya que van a transformar, yo creo, la vida de las personas disidentes en los próximos años. Creo que hay una tensión, ¿cierto? Hay una tensión, por ejemplo, entre la concepción que tienen ciertos sectores de la libertad de enseñanza, ¿no? Nosotros tenemos derecho a criar, ¿cierto?, y a enseñarle a nuestros hijos lo que queramos, dice más o menos, ¿cierto?, un sector político. Y que el Estado, como decía Constanza, no intervenga en eso. Pues bien, la libertad de enseñanza ha sido utilizada históricamente para, por ejemplo, difundir doctrinas derechamente LGBTIQ más fóbicas y decirle a niñas en los colegios que está mal ser como son. Entonces, nosotros no queremos que eso aparezca en una nueva constitución sin un límite. La constitución actual, la del 80, reformada, pero actual todavía, dice, la libertad de enseñanza, por ejemplo, en los colegios, solo reconoce límites en la moral y buenas costumbres, algo así, o el orden público. No reconoce un límite en la dignidad de la persona que está recibiendo la educación, o que es parte del proceso educativo. Entonces, este niño, niña, adolescente, que por ejemplo tiene una identidad que no se corresponde con la heterosis norma, digamos, podría perfectamente recibir de un profesor comentarios fóbicos, etcétera, y que más allá de los avances que han habido, ¿cierto? No sé, pienso en la circular trans, en la misma ley antidiscriminación con sus imperfecciones, hay un sector ahí que lo defiende, y que yo creo que lo va a ir a reivindicar a la constituyente igualmente. Lo mismo que el derecho de los preferentes de los padres a criar a sus hijos, que visto desde cierto punto de vista, claro, para la gente como conecta como con cierta intuición, ¿no? Es mi familia, ¿en qué se mete el Estado? Pero no se trata solo de eso. Se trata de que le estás negando, por ejemplo, al niño el derecho a su identidad, como decía Constanza. Si el niño quiere optar, por ejemplo, al cambio de sexo registral, bueno, vamos a tener que trabajar para que la ley de identidad de género, que ahí Constanza desde luego maneja mucho más que yo al respecto, pero permita que todos los niños lo hagan. Entonces, de pronto la Constitución puede ir habilitando ese cambio, ¿no? Como todo el ordenamiento jurídico se va a tener que adaptar el día de mañana a la nueva Constitución, como dicen por ahí, con la esperanza intacta, pero vigilantes, muy vigilantes en todo lo que vaya ocurriendo en estas materias. Yo creo que si las comunidades se van durmiendo en los laureles, se van a diluir algunas cosas con el tiempo. Entonces, la presión tiene que estar, no sé si rodear la convención, pero es una presión constante hacia los constituyentes para que no se olviden de que acá estamos hablando de derechos humanos, de que no son temas valóricos, de que no son temas de la moral, sino que son temas de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, etcétera, ¿no? Y que ya basta de tener que rogar por estos derechos, sino que estén consagrados efectivamente. Oye, ya para la última pregunta también, bueno, no sé si se les va a permitir hacer preguntas, consultas, ahí me tienen que soplar por interno, a lo mejor no se puede, no me avisaron, así que me tienen que decir, pero la última yo creo,
que igual a lo mejor les voy a hacer una pregunta muy constitucional a ustedes, porque aprovechando que son abogados. Pero, por ejemplo, un tema que estuviste tocando, Nicolás, que referente a la familia, se está hablando mucho de, por ejemplo, sacar el término familia, por ejemplo, ¿no? O sea, que no se levante como está en la, no sé si está en la actual constitución, por favor corríjanme, a lo mejor estoy blufeando, que la familia es el núcleo central de la sociedad, no, sino que se está hablando de los cuidados. Tomando ese ejemplo, ¿cómo debería quedar dentro de la Constitución algunas demandas nuestras? Porque obviamente la Constitución, la nueva Carta Magna, es una carta de principio, es como una carta de navegación. No es que ahí va a decir expresamente se prohíbe, por ejemplo, o se permite que las parejas del mismo sexo, bla, bla. No, sino que tiene que haber algo que englobe todo eso para que yo después, nosotros, por ejemplo, podamos decir que si nos bloquean, por ejemplo, el tema de la afiliación, no, es que en la nueva constitución ahora dice que usted no puede, por ejemplo, discriminar a las familias. ¿Cómo deberían quedar esas cosas? Constanza o Nicolás. Yo tengo, si parto quizás con algunas ideas, no. Dale nomás. Ya, yo creo que esa es un temazo, Erika. O sea, primero, claro, la Constitución actualmente nos dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si uno va a la ley de matrimonio civil, la ley de matrimonio civil nos dice el matrimonio es la base principal de la familia, y por ahí uno entiende que no es la única para formar familia, evidentemente, y tenemos la ley de acuerdo de unión civil, ya, etc. Ese es como el marco, ¿cierto?, jurídico. Y la discusión es muy interesante, yo creo, porque nos sitúa en la historia, ¿no? Volviendo como al momento en el cual el constituyente del 80 versus el constituyente o la constituyente actual. En ese tiempo, claro, por la familia se entendía, por las personas que redactaban esa constitución, la que nos rige, que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad y punto, ¿cierto? Y el Estado tiene que resguardarla, no meterse en ella, y además pensaban en un tipo de familia, ¿cierto? Esta familia heterosis, hombre, mujer, matrimonio, etc. Entonces, claro, la pregunta es, ¿el nuevo pacto político, social, institucional debería considerar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad? Esa es una primera pregunta que hay que responder. Si es que esa pregunta se responde en positivo, yo creo, si es que hay una mayoría que considera que la familia sigue siendo algo importante en la sociedad chilena, para nosotros hay un mínimo, y es que la Constitución hable de familias y de todas las familias. O sea, la Constitución, si es que va a reconocer a la familia, no puede excluir a ninguna, y el Estado debería tener un deber especial de protección y de afirmación de aquellas familias que han sido históricamente negadas en sus derechos. Familias lesbomaternales que tienen que ir a tribunales hoy día para que recién se reconozca la filiación de sus hijas. O sea, esa es una discriminación que la Constitución para nosotros como mínimo tiene que erradicar, hablando, si es que considera las familias, de todas ellas, y con especial énfasis en la protección de aquellas que han sido negadas en sus derechos. Y claro, luego ahí está la segunda pregunta, ¿no? Si es que aceptamos que la familia sigue siendo importante en la sociedad y que el Estado la puede promover, en fin, ¿no? Hay otras formas de organización, como decía Erika, que también cuidan. Y hay que ver ahí cuál es el rol, ¿no? Y siempre se menciona, ¿cierto?, que, por ejemplo, las personas que somos parte de las disidencias sexuales o de la comunidad LGBTIQ+, somos un buen ejemplo de cómo no es solamente la familia, son nuestras redes, son nuestras amistades, son las organizaciones comunitarias, son aquellas organizaciones de personas trans, las organizaciones de las trabajadoras sexuales, etcétera, que viven en comunidad. Y el Estado, de pronto, al decir que la familia es el núcleo, está excluyendo otras formas organizativas y asociativas. De pronto la comunidad en sí misma puede ser entendida como el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, yo creo que el mínimo es, si es que la familia está, son todas. Eso es un mínimo. Y creo que la pregunta es una pregunta que está abierta. Y la verdad es que yo al menos no tengo ahí respuesta. A mí me gustaría que la Constitución no negara, por un lado, la importancia de la familia en general. Creo que uno puede entender que la Constitución de una u otra manera grafica un poco la sociedad. Esto uno lo puede discutir. Y sin duda hay algo como cultural en Chile con la familia, ¿no? Pero si la Constitución es la que va a marcar la hoja de ruta para los próximos 30 años, son todas las familias. Y en segundo lugar, no solo las familias, diría yo. También es la comunidad, también son los cuidados que nos otorgamos en términos más comunitarios. Pero creo que es una discusión que se viene
potentísima en la convención. No sé si Constanza lo comparte y comparte la visión o si tiene alguna posición más dura al respecto. La Connie radical. Oh, me dijeron que ya me están diciendo que soy radical y todas las cosas. Pero en todo caso yo lo sé y yo lo acepto, porque yo sé que en el resto y en muchas partes ya están así como, oye, está peleando esta buena con nosotros. Yo sé que una fundación equivalente lo piensa cada rato. Pero por eso te admiran y te queremos todos. Oye, pero fuera de broma, que es súper bueno hacer la broma en torno a las diferencias y cosas también, porque al final igual remamos para el mismo lado. Mira, a ver, a ver, como candidata, o sea, es que nos enfrentamos en harto en eso con gente, porque en una entrevista nos preguntáramos qué pensábamos respecto a la familia. Y yo dije, la familia no tiene que estar en la Constitución y la comunidad. La gente, a mí mi papá me escribió y me dijo, ¿cómo da esa cuña? Pero si la familia es importante. Y yo como, pero es que, mira, y ahí le expliqué, mira, el problema es que si tú agregáis, si tú sigues con la familia como el núcleo fundamental, en las familias, hoy en día las familias tienen el monopolio muy adultocéntrico de niños, niñas y adolescentes. Son el primer espacio de vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y eso no va a cambiar aunque sea una pareja del mismo sexo. Perfectamente le pueden sacar, lamentablemente, la cresta al cabro chico, o peor, negarle su transición, porque sabemos que hay parejas del mismo sexo que son transfóbicas también, o personas del mismo sexo que son transfóbicas. Entonces, además, la familia ha ido perdiendo un espacio en Chile, y sobre todo porque hoy en día, bajo esta lógica neoliberal y todo, que tenemos una sociedad donde el sobreendeudamiento está súper fuerte, pero además los sueldos no están subiendo. O sea, tenemos una condición socioeconómica que es súper importante tener en consideración, porque hoy en día la gente no está teniendo su casa propia, la gente está principalmente arrendando, y las personas que se van de su hogar no están viviendo solas, están arrendando con amigos y amigas. Entonces, bajo esa lógica, es muy común que hoy en día, en su momento podíamos pensar, los jóvenes, los cabros chicos, como pudiera decir mucha gente, como que viven juntos, etcétera, ahora forman parte de un grupo humano que no solamente se cuida, que tiene de alguna manera relaciones de afectividad, por supuesto en algunos casos hay pareja, pero más personas, pero además forman parte de lo que no es tradicionalmente una familia. O sea, son una comunidad. Y el concepto de comunidad también engloba a las distintas formas de organizarse, así como este grupo pequeño y así también como a las familias. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, y yo no estoy a favor de hablar de la familia o las familias, y también me pregunto si es que de verdad tenemos que tener un núcleo fundamental. Quizás eso es mucho más radical, pero sobre todo porque lo que me preocupa hoy en día es que en las políticas sociales y las políticas públicas de verdad se puedan incorporar los distintos grupos de la población. Más allá de que sabemos que eso depende exclusivamente del gobierno de turno, etcétera, pero lo que se ha visto desde las políticas sociales de 1990 hasta el 2021 es que todas las políticas sociales utilizan instrumentos de medición socioeconómico asociados exclusivamente a la familia. Y esos instrumentos socioeconómicos de medición, que en su momento fue la ficha de protección social, que ahora es el registro social de hogares, lo que mide principalmente, y ha ido avanzando un poquito, es en torno a la familia exclusivamente, pero no mide en torno a las personas que componen mi núcleo, que también forman parte de una pequeña esfera donde no solamente hay relaciones de afectividad, de amistad, etcétera, y en muchos casos también implica una ayuda social porque viven bajo un mismo techo. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, porque en general todas las políticas sociales que hemos visto son muy desde la lógica de un concepto de familia. Y eso no ha cambiado radicalmente ni en los gobiernos de la concertación ni en los gobiernos de la derecha. La familia de clase media, claro, la derecha tiene como el fetiche de la clase media, pero es la familia de la clase media, y donde esos instrumentos de medición, donde generalmente eso es un problema político más que constitucional, por supuesto, hay que hacernos cargos de eso, pero en sí ha traído esta problemática donde no se analizan otras coyunturas como el nivel de sobreendeudamiento u otras situaciones. Entonces, si tenemos un fetiche tan grande por la familia, también tenemos que preguntarnos por qué tenemos un fetiche tan grande por la familia. ¿De verdad la chilena tiene todo resguardo por la familia? Y ahí yo creo que podemos hacer un análisis sociológico súper importante. No recuerdo un libro en este momento que pueda
retratar esa imagen, pero dos factores en torno a eso. Primer factor, la cantidad de divorcios en Chile es súper grande. Esa familia donde decían unida para toda la vida es una falsedad, eso lo inventó la Iglesia Católica. Segundo, las familias en sí, como esta lógica de espacios de reproducción familiar y de cariño, amistad, o sea, también es una gran falacia porque primero, los niveles de violencia intrafamiliar en Chile, son tremendos. Los niveles también de maltrato infantil, tremendos. Ámbito de la comunidad, súper grande. Entonces, ¿qué tanto tenemos un nivel de familia tan unida, tan compuesta? Claro, los conceptos van cambiando, pero esa lógica se ha querido instalar muy fuerte en Chile de que como que la familia es el núcleo principal. Y hoy día vemos que no. Entonces, yo creo que en torno a eso podemos hacer un ejercicio y espero que se puedan dar los debates porque ahí, no, yo creo que más allá de la postura personal, tiene que llegarse a un consenso, porque lo importante es evitar lo que ha pasado durante estos años, que es excluir a un grupo de personas o pensarlo en una generalidad. Y sabemos que la generalidad lo que hace es excluir. Así como nos han excluido a nosotras, a nosotres, también han excluido a personas que no forman parte de esta generalidad. Entonces, eh, yo creo que ahí no hay que marearse tanto pensando como, no, es que el tema de la familia, etcétera. Pensemos en lo lógico. Lo lógico en los problemas que tenemos ahí no es la familia principalmente, es hijos e hijas. Entonces, por ende, primer consenso que podemos llegar importante, ya, mira, lo que más tenemos que preocuparnos es de filiaciones de niños y adolescentes. Lo que pase con la familia y todas las cosas, en el ámbito de la comunidad LGTBIQ, eso puede ser un aspecto que se va a dar con otras discusiones, pero si nos preocupa más niños, niñas, adolescentes por la filiación, entonces garanticemos un principio de igualdad de filiación y así no nos metemos con lo que va a pasar con la familia, porque ahí quienes van a exponer y quienes van a estar, o sea, todos los grupos que van a querer tener la familia como núcleo fundamental, yo lo doy firmado aquí y ahora, 28 de julio, 8:50 de la noche, que van a ser los grupos religiosos. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, que eso es parte de la sociedad chilena y todo. Y curioso, porque de nuevo, la familia es un espacio muy conservador como lo ha conceptualizado tradicionalmente la derecha. Entonces, y también la sociedad en general, no solamente la derecha. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que reflexionar harto. Yo creo que es súper importante que como comunidad no hagamos ese ejercicio, pero yo creo que no hay que marearnos. Yo creo que en torno a eso, preocupémonos de infancia y adolescencia principalmente, y si nos preocupa la familia como unión, yo creo que ahí es como esta lógica siguiendo Ecuador, todas las personas tienen el derecho a tener uniones civiles con el mismo grado de derechos, colocándolo de esa manera, y tampoco evitar meter en el matrimonio, porque hay algo que me parece súper importante y quizá no lo hablamos mucho, y una postura personal, por supuesto, porque quizá una tiene resentimiento en contra de la iglesia, pero yo creo que hoy día hay que desmoralizar y tener menos influencia de la iglesia en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, más allá del tema de los tributos, de los beneficios que goza la iglesia hoy en día bajo la ley de iglesias principalmente, pero además porque el matrimonio es una institución religiosa. Eso no significa que no queramos tener matrimonio igualitario y que no queramos hacer los mismos derechos, por supuesto, pero me parece que igual es súper importante cuestionarnos respecto a cuál es la influencia de la iglesia que tiene hoy en día en torno también a las discusiones, porque todavía sigue estando presente. O sea, para la tramitación de la ley de eutanasia, el proyecto de ley de eutanasia, literalmente, no solamente mandaron carta al director y se quejaron porque no lo habían de distintas congregaciones, etcétera, porque no lo habían escuchado, sino que mantenían una postura católica. Y ahí la iglesia tiene todo el derecho a decir las cosas que quiera, pero no pueden tener influencia en el poder político. Súper completo, Constanza. Bueno, sí, yo también comparto contigo el tema de cómo estamos tan influenciados por los preceptos a veces religiosos, respetando las creencias de cada uno, pero a pesar de que estamos en un estado laico.
Entonces, es muy grande la influencia. Bueno, chiquillas, para cerrar, me parece que no hay preguntas, nada. Si alguien, hay última oportunidad para que, a ver, rapidito, alguien quiera hacer alguna pregunta a los invitados. Si no, para ya ir cerrando esta conversa que está bien, bien interesante. Y bueno, yo como buena periodista hice las preguntas así al clavo, ¿no? Para conversar específicamente del tema que nos convocaba. ¿Me parece que no hay ahí en controles? ¿No? Ay, ya, ya, muy interesante, dice, muchas gracias. Ya, perfecto. Si quieren decir algunas palabras al cierre, unas breves palabras, porque ya estamos pasados del Sí. tiempo que nos dieron. Yo solamente primero felicitar a Constanza por el lanzamiento de su libro, que estoy expectante también ahí por leerlo, que está en entiendo que es Sí, la Pollera Ediciones, así que expectante ahí por leerlo y agradecer al festival, yo creo también este espacio. El festival me parece que lo que logra de una u otra manera es visibilizar cosas que en general el cine mainstream no visibiliza. En el Festival Amor encontramos películas que dan cuenta de cómo las personas que son parte de la disidencia sexual vivimos nuestras vidas. Y no solamente esta visión que llega a los premios Oscars, digamos, higienizada de la homosexualidad, en fin. O sea, es tremendo, yo creo, este aporte que hace Amor y me parece que también es genial que hagan estos espacios de conversación. Y bueno, ha sido un gusto compartir con Erika y con Constanza especialmente esta noche. Connie, ¿no quieres decir algunas palabras? Agradecer el espacio, agradecerle a Gaby ahí que está por la invitación, agradecerle también a Nicolás, sobre todo por la exposición muy clara. Me parece súper interesante que en Todo Mejora tengan tengan personas que efectivamente puedan realizar esos ejercicios de reflexión súper importantes y críticos también, porque estamos viviendo momentos súper importantes. Agradecerte también a ti, Erika, por las preguntas muy periodistas, me encanta. Eh, También Sí. la realización de este festival y de las actividades es súper importante porque hoy en día nuestras vivencias, nuestras experiencias sin duda tienen un impacto súper real, no solamente en el ámbito de la política, sino también en el ámbito del arte y de la cultura. Entonces, cuando por ejemplo muchas veces quizás nos ven que nos quejamos así como, oye, ya personas heterosexuales en estas cosas, es porque también transmiten la vida de otra forma. O sea, por ejemplo, una película dirigida por un hombre heterosexual va a tener un impacto distinto que por un hombre gay o una mujer lesbiana. O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, el ejemplo más claro que podemos tener en el cine chileno es Mariali Rivas y la Pepa San Martín, de mujeres lesbianas que tienen una visión distinta. Yo creo que lo que se puede salir un poco de la norma, pero es porque brilla mucho por sí sola, es una mujer fantástica. Entonces, porque Sebastián Lelio es un hombre heterosexual cisgénero, pero Daniela Vega actúa maravilloso. Entonces, yo creo que, bueno, hay otra película más que no me acuerdo que actuaba Samuel González en El Sur, muy bonita también. Em, pero en general, con eso también nos damos cuenta que sí importa quiénes nos cuenten o cómo se dicen las cosas, por lo mismo en el ámbito de la política, porque a veces cuando la gente, por ejemplo, toma decisiones, no necesariamente va a pensar, y es una lógica, es algo natural, en las personas que no tienen la inmediatez de su mente que busca representar. Eso es algo que siempre va a pasar y que yo creo que incluso nos puede pasar, por ejemplo, a las personas de la diversidad si estamos tomando decisiones, probablemente de otros grupos nos van a decir algo así. Ahora, cómo construir y cambiar eso es súper importante porque es una sociedad súper individualista. Yo creo que la construcción colectiva, Los Fuertes, una película muy bonita de Los Fuertes que me dijo Gaby Sandoval. Em, entonces, yo creo que llevarse con eso, yo creo que es súper importante de dejar como un par de cosas que más allá de que las discusiones hoy día pareciera ser que son, a lo mejor gente no entendió mucho los conceptos, cosas que hablamos porque hablamos en abogadez a veces, pero estas discusiones son súper de sentido común también. Las constituciones no tienen que tener lo que dice un abogado o una abogada, tienen que tener lo que dice la ciudadanía.
el pueblo, por así decirlo. Entonces, me parece que ahí todas las personas tenemos algo que decir y es súper importante como ese llamado a que también vean las sesiones de la convención, se puedan organizar, hablen con gente, y si son de las disidencias, mejor, así como mayor razón aún, y si no son, también articúlense para ser aliadas, por así decirlo, porque si están acá es por una razón también, entonces es súper importante hoy en día porque no estamos todas las personas apuntando a un mismo lado, y por supuesto yo creo que tenemos la esperanza intacta, más allá que podamos, no sé, pelear, no estar ahí como, hoy, ¿por cómo votaron ahora? O sea, yo creo que tenemos harta esperanza en lo que vaya a resolver la convención y lo que vaya a resolver también el próximo congreso para avanzar en nuestras demandas. Que yo creo que hemos ido avanzando de a poquito, cuesta siempre ahí como hay que pegarle el guate a la gente, pero hemos ido avanzando como nunca antes y eso se tiene que mantener para que no lleguemos a Brasil también, es súper importante. Así que eso nomás, pero muchas Claro. gracias. Gracias, Connie. Bueno, gracias, Nicolás. Y bueno, súper importante lo que tú dices. Ya para cerrar, entonces, les agradecemos a todos. Yo también agradezco a Festival Amor y lo que dices, por ejemplo, del cine. Bueno, una frase que he dicho en los últimos días a propósito del Día de la Visibilidad Lésbica, el pasado 9 de julio en Chile, es que la visibilidad transforma vidas y yo creo que el cine ha salvado vidas a los LGBT. Y ahí, por ejemplo, tengo que recordar, hace muchos años en realidad, ¿no? Que yo fui a ver una película lésbica al Cine Arte Alameda, cuando antes, obvio, que se quemara, lógicamente, que lo quemaran, y ahí vi una película lésbica, y yo nunca había visto una película lésbica en la pantalla grande. Entonces, yo lloré en esa oportunidad, lloré al ver una película lésbica porque me sentí por primera vez representada en la imagen, en la pantalla. Entonces yo creo que eso es lo lindo del cine, por eso iniciativas como esta, como Amor Festival o quizás tantos otros festivales que hubo antes y que ahora siguen con Amor Festival son tan importantes para nuestras comunidades. Así que yo también las y les invito a seguir adelante con esta gran iniciativa y tomar en cuenta eso, pues, ¿no? Que la cultura, el arte, el cine también salva vida y salva la vida de las disidencias de LGBT. Así que bueno, nos vamos a estar encontrando en una próxima. Muchas gracias a todos. Saludos, Connie, saludos, Nicolás, y gracias a Festival Amor, o Amor Festival. Muchas gracias. Chao, adiós.